Un saludito a todos. Perdonen que todos entren con micrófono cerrado, pero es para evitar todo el ruido que puede ocasionar el eco y toda esta situación. Veo bastantes caras conocidas y otras no tanto y me alegra bastante esto. Eh, bueno, esperemos que se agreguen unos pocos más. Creo que sí le piqué bien a esto de admitir a todos los que están en la lista de espera. Creo que sí, creo que no lo hice errado. Bien. Bueno, primero que nada, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Suazua y yo dirijo el podcast de Un Divertimento Serio y practico el psicoanálisis en la ciudad de Cancún. Y nada, hubo una idea que me hizo llegar un querido colega y amigo, Estefan Rivas, sobre por qué no hablar un poco de las reflexiones que ya habíamos estado teniendo de manera, pues, independiente, en chat, en algunas llamadas telefónicas y también videollamadas, y dijimos, bueno, ¿por qué no abrir esta situación a que podamos compartir esas reflexiones con otros que estuviesen interesados en escucharnos? Y bueno, me gustaría darle la palabra a Estefan, puesto que si todos estamos hoy acá conectados es por culpa de Estefan Rivas. Entonces, Estefan, te escuchamos. Asumo la entera responsabilidad. Muchas gracias a todos, bienvenidos, qué gusto, en serio qué gusto que haya gente interesada en el psicoanálisis. También me encuentro practicando el psicoanálisis aquí en Cancún, Quintana Roo. Tengo entendido que hay gente desde la Ciudad de México y de otros lugares. Me da mucho gusto igual ver a personas conocidas. Y a los nuevos, pues bienvenido y mucho gusto. Miren, la idea surge a partir justamente de una situación social desgarradora que nos confinó a todos, ¿no? Esa situación desgarradora nos puso a trabajar de forma distinta, nos puso a hablar, nos puso a investigar y de alguna manera la reunión de hoy, además de tener un carácter informal, porque no se trata de dar la megaponencia ni mucho menos, es rendir cuenta de testimonios de nuestro trabajo, de testimonios de la experiencia y tenemos cosas que decir del psicoanálisis. Tenemos cosas que decir acerca de este tiempo y sobre estos tiempos. Entonces, en una plática con Carlos, al cual después invitamos a Ricardo y a Verónica Hinojosa, pues le planteo un proyecto que afortunadamente se realiza el día de hoy. Dije, bueno, ¿y por qué no hablar? ¿No? ¿Y por qué no decir algo desde Cancún, para Cancún y sobre todo para aquellos que nos dedicamos a practicar el psicoanálisis? ¿Por qué no compartir experiencias y de alguna forma hacer más llevadera esta pandemia y este confinamiento? Entonces, cada uno de nosotros se puso a investigar, puso de alguna manera a reflexionar algunas cosas, a escribir testimonios muy bonitos, y entonces el resultado lo van a escuchar ustedes. Ahora me gustaría cederle la palabra pues ahora sí que a nuestro maestro, Ricardo Acevedo, maestro de ceremonias, igual un amigo queridísimo, igual a Verónica, igual, este es un proyecto juntos que de alguna manera nos siguió permitiendo hacer lazo social y unirnos en estos tiempos de confinamiento y distancia. Ricardo. Bueno, muchas gracias, Estefan. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a ver qué sucede en esta reunión, que como bien ya dijeron, pues se trata de algo informal, íntimo, podríamos decir. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre la dinámica, cómo va a estar. Primero que nada, pues bueno, Zoom Premium pues es un poco caro, entonces la videollamada pues se va a estar como cortando más o menos cada 45 minutos aproximadamente, por ahí Carlos nos estará avisando, entonces bueno, lo único que hay que hacer es pues volver a entrar, ¿no? Esperemos que no se corte ahí a medio de algo importante. Por otro lado, para las participaciones que quieran hacer ustedes después de cada
participación de nosotros. Les vamos a pedir que en el chat escriban, ¿no? Digan yo quiero participar, o pongan una manita, ¿no? Que nos dejen saber que quieren participar. Entonces vamos a ir tomando nota de eso para que al final de la participación de Carlos, mía, de Estefan o de Verónica, pues les demos la palabra de forma pues un poco más organizada, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuántas participaciones nos alcanzan debido al tiempo también. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Y bueno, esas serían como las dos cosas. No sé si por ahí se me pase algo que haya que añadir. No, bastante bien. ¿No? Ok. Pues entonces, no sé, ¿comenzamos? Pues comenzamos con la participación de Ricardo Acevedo. Ok. No sé si pueda compartir pantalla para... Ahora te doy acceso. Listo. Bueno, me lo voy a echar así. Sin presentación. Titulé a este texto Banquete de Cuarentena. Y bueno, dice, si por alguna extraña razón esta charla mía se vio tocada por la gastronomía, tal vez porque algo de lo que el confinamiento me dio fue volver a la cocina. Así que ha sido construida sobre la estructura de un menú. Ya lo dijo Sor Juana, que murió, por cierto, a causa de una epidemia. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más habría escrito. Así que bueno, este menú lleva por título Freud, una pandemia, 2 textos y 3 muertes, 1919-1920. Y cito a Margaret Little: cada uno de nosotros tiene su cementerio privado, donde no todas las tumbas tienen inscripta su lápida correspondiente. Así que bueno, comencemos. Aperitivo, tía Lupe. Quienes me conocen sabrán que antes que otra cosa, al primer oficio al que me dediqué, si se le puede llamar así, fue al de genealogista. Desde muy pequeño comencé una investigación que me ha llevado por muy diversos personajes, situaciones y eventos, tanto históricos como totalmente íntimos y familiares, a través de al menos 4 siglos. Entre tantas y tantas historias, estaba la de la tía Lupe, una hermana de mi abuelo paterno que había muerto por una epidemia, a la que yo en mi infancia, y no sé por qué, llamé fiebre amarilla. Creo que mi papá la describió como una epidemia con fiebre. Y bueno, así mantuve la historia, dejando ese dato, por cierto, sin darle mayor atención. Curiosamente, mi abuelo, y luego mi padre, conservó muchas de las postales que la tía Lupe recibió, y la última de esas está fechada en 1919, por lo que atribuí que habría muerto hacia 1920, considerando la diferencia de edad que más o menos le llevaba a mi abuelo, nacido en 1906, y sabiendo, como toda la familia decía, que había muerto a los 18 años de edad. Nunca más revisité a la tía Lupe. Tenía cierta incomodidad de no saber con exactitud la fecha de su nacimiento, que yo estimaba entre 1901 y 1902, pero bueno, había muchas otras fechas más que me tenían igual. Así que el tiempo pasó y nunca más me ocupé de ella. Se quedó como la tía Lupe, nacida entre 1901 y 1902 y muerta hacia 1920. Ahora que el COVID-19 irrumpió en nuestras vidas, fuimos bombardeados por un sinfín de noticias al respecto. Y entre otras cosas, mucho se habló de aquella pandemia acaecida entre 1918 y 1920, que le arrebató la vida a muchísimas personas. Seguro que la tía Lupe murió por la llamada influenza española, como ahora sabía que llamaban a aquella pandemia. Así que abrí los baúles, es una metáfora, en realidad se trataba de una caja de cartón, en búsqueda de aquellas cartas enviadas a la tía Lupe en la pesquisa de cualquier información al respecto. Descubrí que había pasado por alto que en una de ellas la felicitaban por su cumpleaños el 15 de mayo. Así que bueno, ahora conocía su fecha de cumpleaños.
La última, como recordaba, fechada el 12 de diciembre de 1919, felicitándola por su santo. Abrí familysearch.org, una página mormona que tiene microfilms de todos los archivos eclesiásticos de México desde la conquista y muchos de los civiles desde su instauración. Buscar, México, Ciudad de México, Registro Civil 1832-2005, ver imágenes de esta colección, Tacuba, defunciones 1918-1925. Entonces la encontré. Falleció de pleuroneumonía la señorita Guadalupe Acevedo. Descubrí por qué no había hallado antes su partida de nacimiento, y es que no nació en Zamora, La Piedad, Guaniqueo o Tlazazalca como los demás de la familia, y por donde yo la había rastreado. Ella nació en Morelia. Y así, como bien se decía en la familia, había muerto a los 18 años de edad. Luego entonces, ya podría decir con toda certeza que la tía Lupe había nacido el 15 de mayo de 1901 en Morelia y que había fallecido en Tacuba el 7 de marzo de 1920 a las 8 de la noche. En el momentáneo furor genealógico, todo esto pasó en menos de una hora, surgió una voz argentina de pituca porteña que no muchos años atrás, en un momento que tenía la cabeza muy tomada por la genealogía, me dijo: Richard, está muy bien toda la investigación que has hecho, pero ya, guardala en un cajón. Así que cerré familysearch.org, tomé las cartas de la tía y las volví a meter al baúl, la caja de cartón. La cerré bien y la volví a poner donde ya lleva cierto tiempo, guardada en un cajón, que en realidad es el maletero de un closet. Disculpen ustedes los recursos literarios, será porque esa misma voz también me dijo en cierta ocasión, refiriéndose a un siniestro chisme de mi genealogía: Richard, no contés esos secretos, no te pongas a escribir esa historia, no saques esos trapitos al sol, sacale lustre, que brille. En fin, mi árbol genealógico volvió al cajón, pero quedó un resto de la muerte de la tía Lupe por la pandemia en Tacuba en marzo de 1920, que me hizo viajar a la Viena de hace 100 años. Así que veamos qué trapitos nos encontramos para sacar al sol, ya que, como me dijo Estefan, en realidad Carlos, cuando se propuso la idea de este coloquio, haz de cuenta que vamos a estar en Ventaneando. Así que bueno, si ya andan con hambre, permítanme servir la entrada. Como les dije, acabé en la Viena de hace 100 años y me propuse a manera de genealogista indagar en el Freud de la pandemia de entonces, concretamente entre los años de 1919 y 1920. Fui hacia sus obras. Dos de las más importantes fueron escritas en aquellos tiempos: Lo ominoso y Más allá del principio de placer, que consistirán los dos platos principales de esta cena. Asimismo, sucedieron 3 muertes en menos de 6 meses: Victor Tausk, Anton von Freund y Sophie Halberstadt Freud, su hija favorita, que, bueno, aparecerán en dichos platillos. Y bueno, esta ligera entrada consiste en 3 hechos acaecidos hacia finales de 1918, antes de que pasemos al 19. En septiembre de 1918, en el Congreso de Budapest, Anton von Freud, el gran benefactor del psicoanálisis, fue nombrado secretario general de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En diciembre, Victor Tausk vuelve a Viena tras ser dado de baja como psiquiatra del ejército, mientras que en Alemania, Sophie Halberstadt Freud da a luz a su segundo hijo, Heinz Rudolf. Así que ahora sí, vayamos a aquel periodo del 19 y el 20. Este primer plato se titula Lo ominoso y Victor Tausk, aunque también podríamos titularlo Ominoso Victor Tausk. De manera general, podemos decir que Victor Tausk nació en Žilina, hoy Eslovaquia, en 1879, que se formó como abogado y más tarde se encontró con el grupo de Freud, por lo que decidió estudiar medicina y especializarse en psiquiatría. Fue miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena desde 1909 y hacia 1912 amante de Lu Andrea Salomé, recién llegada a Viena. Aunque hoy es considerado uno de los pioneros del psicoanálisis, sin duda su nombre es mucho menos conocido que el de Abraham Adler o Jung.
Y bueno, vamos a ver por qué su nombre no es tan conocido. En diciembre de 1918, una vez dado de baja como psiquiatra del ejército, Tusk vuelve a Viena, como habíamos dicho, y le solicita análisis a Freud. Sin embargo, Freud se rehúsa, se lo niega y lo deriva con Helen Deutsch, que recién, apenas unos meses atrás, había comenzado su análisis con Freud. Para muchos esto fue pues casi un insulto, porque Tusk pues ya llevaba un camino recorrido en el psicoanálisis y Helen apenas comenzaba. Por Rosen sabemos que Freud le comentó a Helen Deutsch que Tusk le resultaba un Heimlich, inquietante, siniestro. Sabemos por el estudio que Freud hizo de este vocablo que lo siniestro tiene algo que ver con el secreto de lo familiar y que se relaciona también con el doble. Incluso parece que Freud temía la ligereza y la rapidez con la que Tusk podía elaborar o robar las ideas expuestas en forma de conjeturas en las reuniones de discusión. Pareciera que Freud sabía que algo reprimido retornaba en Tusk, aunque al parecer no llegaba a comprender de qué se trataba. Sin embargo, Tusk acepta analizarse con Helen Deutsch. En enero de 1919 inicia su análisis. En marzo, apenas 3 meses después, Freud pone a Helen en una disyuntiva. O deja de analizar a Tusk o deja su propio análisis con Freud. A través de Deutsch, Tusk seguía resultándole inquietante a Freud, así que entonces Helen Deutsch echa a Victor Tusk de su diván. Ese mismo mes, según sabemos por su correspondencia, Freud había comenzado a trabajar el borrador de Más allá del principio de placer. 2 meses más tarde, en mayo, comunicó que ya estaba concluido y terminaba también de escribir Das Unheimlich, lo ominoso. ¿Será este un texto que el psicoanálisis le deba a la figura de Victor Tusk? El 2 de julio de 1919, Tusk envía una nota a la reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, disculpándose por no poder asistir. Al día siguiente, 3 de julio de 1919, se quita la vida por el doble recurso de ahorcarse y pegarse un tiro. Dejó 2 cartas de despedida, una para su prometida y otra para Freud. Tras su muerte, su obra más importante, acerca de la génesis del aparato de influir en la esquizofrenia, es publicada en la revista de Freud que financiaba Anton von Freud. En ese mismo número, Freud publica una nota sobre la muerte de Tusk, atribuyendo su deceso a los estragos de la guerra. La firma simplemente como la redacción. Y cito a Anna Greenbaum. En aquel momento la persona de Freud y el psicoanálisis eran casi lo mismo. La prueba está en que quienes no se entendieron con Freud se vieron obligados a dedicarse a otra cosa, no al psicoanálisis freudiano. Pero Tusk permaneció fiel a Freud hasta las últimas consecuencias, literalmente. Poco después, en el otoño, Freud publica Das Unheimlich y deja en Berlín el borrador de Más allá del principio de placer para que Abraham y Eitingon lo revisaran. Y bueno, pasamos al segundo plato. Freud, Más allá del principio del placer y el duelo por Sophie. Antes de salir de 1919, valdrá la pena decir que es en este año cuando Anton von Freud, el mecenas del psicoanálisis, comienza la creación del Instituto Psicoanalítico de Budapest, cuya dirección encabezaría Sándor Ferenczi. Sin embargo, esto no se logra realizar. Probablemente Freud ya recibió los comentarios de Abraham y Eitingon sobre Más allá del principio del placer. Entonces, bueno, ahora sí, entremos a 1920. El año empieza fuerte. El 20 de enero muere en Viena Anton von Freud, causándole una gran pena no solo a Freud, sino a todos los que le conocían, pues, como dicen, sabía ganarse el cariño de toda la gente que conocía. Apenas nos da tiempo de ahondar en su muerte, pues 5 días después, a causa de esa llamada influenza española, muere en Alemania Sophie, la hija favorita de Freud. Un mes más tarde, en febrero de 1920, escribe a Eitingon que nuevamente trabaja en Más allá del principio de placer.
Recordemos que en mayo del 19, casi un año atrás, dijo que estaba concluido. En junio, también por su correspondencia, sabemos que la seguía revisando. El 9 de septiembre, en La Haya, en Complementos a la Doctrina de los Sueños, anuncia la próxima aparición de su libro y bueno, finalmente se publica en diciembre de 1920. Y aquí debo pedir una disculpa, pero el tiempo no me ha dejado andar tanto como quisiera. Sin embargo, considerando la muerte de Sophie, las cartas de Freud y todo el tiempo que siguió revisando y revisando el texto, me pregunto, ¿habrá sido el capítulo dedicado al Forda añadido con posterioridad a la muerte de Sophie? Recordemos que, bueno, en este capítulo del Forda, pues habla de su nieto, del hijo mayor de Sophie. Entonces, bueno, probablemente, ¿no? Como una suerte de nostalgia. Si revisan el texto, quizá les pase como a mí, que me saltó ese capítulo como metido a la fuerza, como salido quién sabe de dónde, quizá un Heimlich. Cabría volver a Duelo y Melancolía. ¿Fueron sus nietos esos sustitutos de la Sophie perdida? ¿Y no por la vía del sustituto se deniega el duelo? Les pido nuevamente una disculpa si este plato no quedó muy bien cocido o si le ha faltado sal. Estoy seguro de las dos cosas. Y bueno, de postre, aunque el sueño benefactor de Anton von Freud no se realizó con sus recursos ni en Budapest, poco después de su muerte se creó el Instituto Psicoanalítico de Berlín, gracias a Abraham y a Eitingon. 3 años después, en 1923, Freud recibe otros 2 golpes seguidos. Se confirma su cáncer y muere Heinz Rudolf, el hijo menor de Sophie. El nombre de Victor Tausk no vuelve a mencionarse jamás. Bueno, hasta por ahí de los años 70. Y bueno, como bien dicen por ahí, después de un buen taco, un buen tabaco. Y bueno, en esta charla, a modo de Forda, tal vez apareció y desapareció por ahí una argentina porteña. ¿Qué hay de ella en este texto? Pues bueno, los últimos 5 años de su vida tuvimos una profunda amistad, de la que sí, tal vez no me he recuperado del todo, pero hay que hacerlo, hay que tapar esos huecos. Miren ustedes aquí, el queso emmental, tan estupendo y tan lleno de agujeros. Sin embargo, sí puedo decir que así como Freud vivió esas 3 muertes en un breve lapso de tiempo, entre el 19 y el 20, perdón, yo también tuve una experiencia similar entre 2017 y 2018. Y de esa similitud me vine a dar cuenta ya en las últimas vueltas de este guisado, el texto. La muerte de Norma el 19 de junio, la de mi padre el 17 de agosto y la de mi primera analista el agosto siguiente. El cuerpo de mi padre pude verlo, no solo verlo, sino sentir en mi propia piel cómo él deshabitaba la suya. Murió en mis brazos. De Norma y de Andrea solo supe por teléfono que ya no existían más, como a tanta gente le ha tocado en estos tiempos de pandemia. Y bueno, ya me voy. Pero ¿para qué escribí todo esto? No sé, les dejo un fragmento de una carta que escribió Freud a su yerno, el esposo o más bien viudo de Sophie, el día después que ella falleció. ¿Para qué te escribo, entonces? Creo que es solo porque no estamos juntos y porque tampoco podemos reunirnos en estas épocas de miserable cautiverio. Y hasta ahí llegué. Perdón por el segundo plato, me hubiera gustado que quedara mejor, pero bueno. Bueno, abrimos entonces Gracias. la sección de intervenciones. Si alguien quiere intervenir, comentar o hacer alguna pregunta a Ricardo sobre lo que acaba de leer, adelante.
recordemos usar el chat o las manitas, que pueden ser de mucha ayuda. Bueno, parece que no hay. Yo tengo una intervención, la mía. ¿Qué te pareció encontrar esto de Víctor Tausk sobre la relación transferencial con Freud? O sea, tomando en cuenta de que parecía que Freud era su analista de elección. Ujú. No sé si pudieses a lo mejor comentar un poco más sobre esta cosa del suicidio de Tausk. ¿Qué te dio a pensar a ti? Bueno, me dio a pensar que, pues, podría parecer que sin Tausk no se hubiera escrito Lo Ominoso, ¿no? Siento que fue como la forma en la que este personaje siguió vivo, digamos, ¿no? Em, la verdad me clavé mucho, la verdad es que no conocía eh, gran cosa al respecto y a medida que empecé a buscar, quedé como muy con ganas de mucho más, ¿no? Encontré un libro muy interesante que no pude leer, que se llama Hermano Animal, la relación entre Freud y Tusk, escrito por Rosen, gracias pues en parte a Anna Freud, que fue la única persona no psicoanalista que Ana le abrió como todo el archivo, y entonces él ahí pues se encontró con este personaje y pudo hacer como todo este rastreo. Entonces quiero leer ese libro sin duda, no lo he podido conseguir, pero no sé, me interesa mucho como qué de la vida de Freud se pudo como plasminar, ¿no? En sus textos o incluso propiciarlos, ¿no? Que son esas partes como oscuras que no salen a la luz, que no vemos, que no sabemos, pero que sin duda pues tuvieron que ver. Entonces, desde luego quiero ahondar más en el tema de Sophie, con todas sus cartas y con todo lo que encontré en Más allá del principio de placer, que bueno, al final no me dio tiempo de redactarlo, ¿no? Pero bueno, espero en otra ocasión se dé. Yo voy a seguir investigando al respecto y a ver qué más cosas me encuentro por allá. Perfecto, perfecto. Bueno, el recalentado siempre sabe más bueno. Entonces, no debe haber ningún inconveniente con eso. Eh, Quedan 7 minutos. bueno, Bárbara Enríquez comenta aquí, buena incorporación y digestión del texto. Provecho, gracias. Bien, sí, justamente como dice Ricardo, quedan menos de 7 minutos. No sé qué les parece si cerramos, volvemos a entrar para escuchar la siguiente participación. Entonces, bueno, ahora nos volvemos a ver.